Muy bien, ¿podemos empezar, doctor? Podemos comenzar, estamos atentos. Muy bien, primeramente muy buenos días, doctor, gracias por su presencia, muy buenos días a todos los compañeros de la carrera. Somos todos integrantes del grupo 14, vamos a empezar este grupo empieza con la demostración y con la exposición de lo que es la hemostasia y la púrpura. Los objetivos principales a saber o a conocer de este tema son definir la hemostasia. Vamos a hablar sobre la coagulación, conocer los diferentes mecanismos hemostáticos, identificar y caracterizar los diferentes trastornos de la hemostasia, congénito y adquirido, caracterizar el cuadro clínico de los pacientes con trastornos hemostáticos, describir los exámenes complementarios para el diagnóstico de los diferentes trastornos de hemostasia, trastornos hemorragíparos, tipos de trombocitopenia y lo más importante del que justamente vamos a hablar es la púrpura trombocitopénica inmune, PTI, la enfermedad de William-Brandt, hemofilia y trastornos vasculares. Ya habiendo mencionado todo de lo que se va a hablar el tema, mi compañera va a continuar. Bueno, empecemos preguntándonos qué es la hemostasia. Como el nombre lo dice, hemo, que significa sangre, y tasia, detener. La hemostasia es un mecanismo para la detención del flujo sanguíneo. Este es un proceso que va a llevar 3 etapas, que es la contracción vascular, la formación del tapón plaquetario y la coagulación sanguínea. Los 2 primeros forman parte de la hemostasia primaria y el tercero parte de la hemostasia secundaria. Entonces, ¿qué se requiere para llevar a cabo todo este proceso? Se va a requerir las plaquetas que son producidas en la médula ósea, el factor de von Willebrand, que es producido por el endotelio vascular, y los factores de coagulación, que son sintetizados por el hígado con la utilización de vitamina K. Ya empezando, el primer paso, que es la contracción vascular o también llamado vasoespasmo, se inicia por la lesión endotelial, donde las fibras musculares del vaso se van a contraer para reducir la luz del vaso sanguíneo y así detener el flujo sanguíneo. Esto se va a llevar por un mecanismo de una respuesta miógena, una respuesta neural o una respuesta humoral. La segunda etapa, que sería la formación del tapón plaquetario, principalmente aquí participan las plaquetas. Estas son fragmentos del citoplasma de los megacariocitos y tienen una vida media de 8 a 12 días e incluso menos. Tienen un valor normal de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. Las plaquetas van a llevar a cabo 3 procesos, como la adhesión, la activación y la agregación. La adhesión, como lo dice el nombre, es donde se van a adherir las plaquetas al subendotelio gracias al factor de von Willebrand y gracias a las fibras de colágeno. Y en la activación, donde ya las plaquetas adheridas, estas van a cambiar su forma para liberar gránulos tanto densos como densos. Ya para la agregación plaquetaria es donde las plaquetas ya adheridas, ya cambiada su forma y ya cuando liberan sus gránulos, especialmente el ADP, va a hacer que haya un reclutamiento de plaquetas para finalmente formar el tapón plaquetario. Y el tercer paso, que sería la coagulación sanguínea, esta es una activación secuencial de varios factores en la sangre. Aquí van a participar tanto factores anticoagulantes y procoagulantes. En esta etapa se caracteriza principalmente la activación de la vía extrínseca, tanto intrínseca. Gracias. Bueno, continuando. Vamos a empezar un poco recordando la hemostasia secundaria. ¿Ya? Entonces, dentro de la hemostasia secundaria vamos a encontrar el sistema de coagulación. Y pues, ¿qué nos quiere decir este sistema de coagulación? Pues vamos a encontrar que se activen los factores, ya mediante unas vías que podemos encontrar: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común.
Pues uno de los factores más importantes es el factor tisular que constituye el principal activador del sistema de coagulación. Y pues para hacerlo más sencillo y no tan complicado, porque las vías de coagulación es un poco más complicado, que lo hemos visto ya en el año pasado en fisiología, pues el objetivo es de ese sistema, de esas vías de coagulación, consiste en una serie de reacciones que finalizan con la formación de trombina, y que es una enzima proteolítica, que tiene la capacidad de transformar fibrinógeno, como podemos ver en la pantalla, a fibrina. Sustrato indispensable para la formación de un trombo, ¿ya? Y el objetivo fundamental es de la formación tisular, es unirse con el factor, del factor tisular, es unirse con el factor 7 y formar el complejo factor 7A, iniciar todo ese proceso, va a iniciar la coagulación. Bueno, continuando, podemos ver los anticoagulantes naturales que tenemos, que regulan la coagulación sanguínea. Entonces, ¿qué función van a cumplir esos anticoagulantes? Nos preguntamos, ¿no? Entonces, son aquellos que van a impedir la formación de un coágulo. Y pues los que tenemos son la antitrombina y las 3 P, la proteína C, la proteína S y la proteína y la plasmina. Entonces, dentro de los cuales nos preguntamos también cuál es la diferencia entre la intrínseca y la extrínseca, ¿no? Entonces, como podemos ver, es como la diferencia de una tortuga y una liebre, se podría decir. Entonces, la intrínseca tiene un proceso más lento, entonces podría ser que la intrínseca podría ser la tortuga. La coagulación es de 1 a 6 minutos, pero produce una intensa hemorragia. En cambio, la extrínseca lo podemos comparar con una liebre, que es un poco más rápido, de unos 15 segundos, y pues produce una hemorragia menos grave. Siguiente, por favor. Bueno, con la disolución del coágulo, pues vamos a encontrar la fibrinólisis, que es algo muy importante. Entonces, esta fibrinólisis constituye la degradación del tapón de fibrina para permeabilizar el vaso dañado y comienza inmediatamente después de su formación. ¿Ya? Desde la hemostasia primaria, el endotelio secreta el activador tisular de plasminógeno. El plasminógeno lo que va a hacer es va a formar la plasmina e inicia la fibrinólisis para mantener y evitar eventos trombóticos. Pues estos se liberan inhibidores de fibrinólisis y pues están constituyendo el activador de plasminógeno. Bueno, continuando, vamos a ver que una vez ya revisando la parte de la hemostasia, vamos a entrar a los trastornos de la hemostasia, ¿no? En lo que vamos a encontrar trastornos hemorrágicos y trastornos de la hipercoagulabilidad, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Bueno, la hipercoagulabilidad, ¿no? Constituye una forma exagerada de hemostasia y que va a predisponer a la trombosis y oclusión de los vasos, ¿no? Hay dos formas generales del estado que van a ser las afecciones que van a aumentar la función plaquetaria y las que van a acelerar el sistema de la coagulación. La hipercoagulabilidad relacionada con la función plaquetaria incrementada, ¿no? Vamos a ver que las causas de la función plaquetaria incrementada van a perturbar el flujo de la lesión endotelial y van a tener una mayor sensibilidad de las plaquetas. Esto va a producir una adhesividad y una agregación plaquetaria igual. Con relación a las patologías que va a haber en el incremento de la función plaquetaria, vamos a encontrar aterosclerosis, diabetes mellitus, tabaquismo, niveles altos de lípidos, aumento de concentraciones de las plaquetas. Bueno, y en trombosis vamos a ver que el término trombosis se utiliza para las elevaciones del recuento plaquetario, ¿no? Que están por encima de 1 millón de microlitros.
Esta trombosis puede presentarse como un proceso reactivo o como un proceso esencial, y las manifestaciones clínicas normalmente van a ser la trombosis y la hemorragia, y también puede haber fenómenos trombóticos que van a incluir la trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis de la vena porta y hepática. Continuando con mi compañera. Bueno, entre otra causa de hipercoagulabilidad vamos a tener el aumento de la actividad de la coagulación. Entonces, esta la vamos a dividir en hereditaria o primaria y la adquirida o secundaria. Dentro de la hereditaria, la más importante es el factor 5 del Leydig, ¿ya? Este es un trastorno autosómico dominante y pasa que hay una alteración en el gen que participa en la transcripción del factor 5. Entonces, tenemos el factor 5, pero este está alterado y ocasiona que la proteína C, que normalmente actúa como un anticoagulante, no se une adecuadamente al factor 5 y al factor 8 y por tanto no hay degradación del coágulo. Entonces, esto ocasiona que haya persistencia de ese coágulo que ya se ha formado. Para hablar de las adquiridas, tenemos que recordar pues, la tríada de Virchow y las distintas causas que lo ocasionan, por ejemplo, la inmovilidad después de una cirugía o por viajes prolongados, así como también vamos a tener, por ejemplo, el hiperestrogenismo, ya sea fisiológico, por ejemplo, en un embarazo, también por el consumo de anovulatorios. El siguiente. Entonces, entre otra alteración que va a aumentar la coagulación es el síndrome antifosfolipídico. Este es un trastorno autoinmunitario que va a ocasionar la producción de autoanticuerpos que se van a unir con las proteínas que se enlazan con los fosfolípidos de la membrana de las células endoteliales y también de las plaquetas. Entonces, estas proteínas que se unen a los fosfolípidos normalmente actúan inhibiendo la activación de la coagulación. Por tanto, como no hay esta inhibición, se van a empezar a formar trombos. Ya esto va a ser a nivel venoso o también puede ser a nivel arterial. Siguiente. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas van a depender del vaso que afecte. Por ejemplo, si afecta una vena, vamos a tener desde una trombosis venosa profunda hasta una embolia pulmonar. Y si afecta una arteria, pues las manifestaciones van a depender de la arteria que afecte. Por ejemplo, si afecta una arteria cerebral, vamos a tener un ictus, así como también o una ACV, ¿no? Y si afecta una arteria retiniana, pues dependiendo de la magnitud, puede presentarse una ceguera. Si afecta la arteria coronaria, pues puede haber isquemia y un posterior infarto. Y así sucesivamente. Algo muy importante en el síndrome antifosfolipídico es la afección, es decir, la producción de un trombo a nivel de las arterias uterinas y a través de estas de las arterias espirales. Entonces, se produce una isquemia a nivel de tejido placentario, es decir, de los trofoblastos y demás, y esto ocasiona que haya abortos recurrentes. Siguiente. Bueno, se define como trastorno hemorragíparo a cualquier alteración que llegue a predisponer al sangrado. Esto puede ser causado por trastornos plaquetarios, alteraciones en la hemostasia secundaria, aumento de la fibrinólisis y trastornos vasculares. Entre los defectos plaquetarios tenemos la trombocitopenia, que es una reducción de lo que son las plaquetas menor a 1.500 a 150.000 plaquetas por microlitro. Esta puede ser causada por una destrucción plaquetaria inmunitaria y no inmunitaria. Entre la inmunitaria tenemos la producción de anticuerpos contra las glucoproteínas de la membrana plasmática.
En la destrucción no inmunitaria tenemos lo que son las válvulas artificiales cardíacas que llegan a lesionar lo que son las plaquetas, la hipertensión maligna, la coagulación intravascular diseminada y la trombocitopenia inducida por fármacos que inducen una respuesta antígeno-anticuerpo y llegan a causar la lisis de lo que son las plaquetas por el complemento. Entre los principales tenemos lo que es el ácido acetil salicílico, la heparina y la torvastatina. La trombocitopenia inducida por heparina se debe principalmente a que el factor plaquetario 4 va a llegar a unirse con la heparina. Este factor plaquetario 4 es un componente de lo que son los gránulos plaquetarios y va a causar una reacción antígeno-anticuerpo en la cual va a llegar a destruirse las células plasmáticas y va a activar lo que es el factor de complemento, provocando trombosis y lisis plaquetaria. Bien, ahora dentro de lo que son los trastornos hemorrágicos de la hemostasia, también vamos a empezar a hablar de lo que viene a ser de la púrpura trombocitopénica trombótica y de la púrpura trombocitopénica inmunitaria. Primero vamos a empezar hablando de la trombótica. Esta básicamente va a venir a ser una combinación entre lo que es trombocitopenia, anemia hemolítica, insuficiencia renal, fiebre e incluso puede llegar a incluir anomalías nerviosas. Todo este cuadro básicamente va a llegar a tener lo que viene a ser un inicio bastante abrupto. La principal causa de todo este cuadro es básicamente la deficiencia de lo que es una enzima, la enzima ADAMS13, la cual es encargada de degradar lo que son los multímeros del factor de von Willebrand. Alrededor del 1% en estos casos llegan a ser hereditarios, mientras que el 99% restante llegan a ser adquiridos. Los factores que van a influir en disminuir lo que es esta enzima pueden ser la presencia de un síndrome urémico hemolítico, cáncer, infecciones, en algunos casos embarazos, algunos fármacos e incluso algunas enfermedades autoinmunes. Las manifestaciones clínicas principales van a incluir lo que viene a ser la presencia de púrpuras, de patequias en la piel. En el caso de las mujeres se puede presenciar hemorragia vaginal. Pueden incluir también síntomas nerviosos, los cuales van a ir desde lo que es una cefalea hasta incluso llegar a convulsiones e incluso alteraciones de la conciencia. El tratamiento en estos casos es de urgencia y se recomienda lo que viene a ser la plasmaféresis, el cual básicamente es un procedimiento que va a implicar el retiro del plasma de la sangre extraída, el cual se va a reemplazar con lo que viene a ser con un plasma fresco congelado y a través de todo este procedimiento el objetivo es proporcionar lo que es la enzima deficiente. Ahora hablando de lo que es la púrpura trombocitopénica inmunitaria, esto se puede decir como que la más importante porque vamos a observar más casos en nuestro medio. Como su nombre lo menciona, es una enfermedad hematológica autoinmunitaria, la cual causa lo que viene a ser la formación de anticuerpos plaquetarios y por ende las cuales van a destruir lo que son las plaquetas de manera excesiva, ya sea de manera directa o también inhibiendo lo que viene a ser su formación. Esta patología se va a presentar tanto en adultos, tanto en niños. Su incidencia mayor va a ser más en mujeres. Y en los niños se va a presentar 6 casos por cada 100.000 niños menores de 15 años, con un pico entre lo que son las edades de 2 a 6 años. Es por eso que se dice que la trombocitopenia inmunitaria es la principal causa de trombocitopenia en niños. Esta se puede presentar tanto de manera primaria o de manera secundaria. La manera primaria, o también conocida como idiopática, se puede dar de manera aguda o crónica. Aguda más que todo se va a dar en niños. Esto se puede presentar después de una exposición a alguna infección viral, en el cual va a tener un comienzo súbito. Puede ser crónico, pero esto es poco común. Más que todo se va a dar en adultos con una incidencia más o menos entre los 18 a 40 años. Como había mencionado antes, también se va a dar más en mujeres. O también puede ser secundaria a un virus de inmunodeficiencia humana, también a lupus, a un síndrome antifosfolípido, a trastornos linfoproliferativos, a hepatitis C e incluso a algunos fármacos. Entrando a su fisiopatología, como hemos mencionado, es un trastorno autoinmune, en el cual van a aparecer lo que son los anticuerpos antiplaquetarios, los cuales se denomina que sigue siendo su mecanismo patológico central. Se van a generar anticuerpos generalmente de la clase IgG, es importante que recuerden esto, contra ciertos antígenos plaquetarios, en especial lo que vienen a ser las glicoproteínas 2B, 3A, también las glicoproteínas 1B y también la 9.
Todo este defecto va a llevar a lo que es a la producción de anticuerpos. Su causa, por así decirlo, es desconocida, pero se piensa que tanto factores genéticos como también ambientales están involucrados dentro de esto. También los anticuerpos se van a unir, ¿no? Van a afectar lo que viene a ser a los megacariocitos, los cuales se unen a lo que es la médula ósea, afectando de esta manera la maduración de los mismos y por ende lo que viene a ser la producción de las plaquetas. Dentro de las manifestaciones clínicas más importantes que se van a encontrar, vienen a ser antecedentes de equimosis, sangrado de encías, epistaxis, en algunos casos melena, también en las mujeres hemorragia menstrual anómala. Y como habíamos mencionado, también en algunos casos se puede desarrollar lo que viene a ser esplenomegalia. La afección se descubre tanto de manera inicial o como también del resultado, ¿no? De signos de hemorragia con frecuencia hacia lo que viene a ser en la piel o también puede afectar en las mucosas. El diagnóstico básicamente se va a orientar a lo que viene a ser en hallar una trombocitopenia grave, en la cual el recuento plaquetario se va a encontrar por debajo de las 150,000 plaquetas por microlitros. En algunos casos puede estar por los niveles de unos 20,000 a 30,000. Y también se van a llegar a excluir algunas causas. Se debe realizar una anamnesis minuciosa en la cual vamos a evaluar la severidad de la presencia de los síntomas de sangrado, es decir, vamos a observar, ¿no? Lo que viene a ser la presencia de equimosis, de petequia, y también tenemos que evaluar la antigüedad de las mismas. También es importante evaluar la presencia de alguna otra coagulopatía concomitante y buscar enfermedades preexistentes. Como anteriormente había dicho, por ejemplo, en los niños pueden haber estado expuestos a una infección viral. El tratamiento va a tener como objetivo principal revertir y prevenir las hemorragias con riesgo clínico, más que ir hacia lo que viene a ser a corregir las cifras plaquetarias hasta llegar a unos valores normales. Actualmente, en algunos casos se emplea lo que viene a ser los corticosteroides, por ejemplo, una prednisona o metilprednisolona, los cuales se van a utilizar como terapia inicial. Pero también otro tratamiento que ha demostrado eficacia incluye lo que viene a ser la inmunoglobulina por vía intravenosa, pero este tiene como desventaja que es lo que viene a ser el costo y también su efecto solo va a durar entre 1 a 2 semanas. Bueno, prosiguiendo, vamos a mencionar ahora la enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad también se la denomina como un trastorno hemorrágico sanguíneo. Esto va a consistir en que la sangre no va a coagular bien, ya que las personas van a tener niveles bajos del factor de von Willebrand o es que esta proteína no va a funcionar correctamente. Bueno, prosiguiendo, vamos a hablar acerca del gen, ¿no? Que va a ir a codificar el factor. Este gen se va a encontrar en el cromosoma 12p 13.2 y esta va a originar un ARN mensajero. El factor de von Willebrand va a ser sintetizado por células endoteliales, megacariocitos y plaquetas donde se almacenan los cuerpos de donde se almacenan, ¿no? Los cuerpos de Weybe-Palade y los gránulos alfa. También se encuentran unidos a diferentes tipos de colágeno de la matriz subendotelial. Siguiente, por favor. Bueno, entre las funciones que va a cumplir el factor de von Willebrand es que estas van a mantener activo al factor 8, pero van a inhibir su actividad sobre la trompina. También va a evitar que el factor de coagulación sea degradado y va a ayudar a la activación del factor de von Willebrand en el proceso de la formación del tapón plaquetario. Y va a separar la ruptura de los vasos sanguíneos y también va a ser muy importante saber, ¿no? El nivel del factor de von Willebrand y esta se lo va a usar como un marcador de daño endotelial. Paso. Bueno, va a tener distintas variantes esta enfermedad y estas se van a categorizar de acuerdo a su deficiencia cuantitativa y cualitativa. La variante 1 es la más común, ya que es frecuente del 70 al 80% de los casos. Y esta se va a manifestar de forma autosómica dominante. También vamos a tener a la variante 2. Esta va a tener sus subtipos, que van a ser la 2A, la 2B, la 2M y la 2N.
A diferencia de todas, la 2N va a ser recesiva. La variante 3 es la más grave debido a que aquí va a haber niveles bajos del factor de von Willebrand, y esta también va a ser de modo de herencia autosómico recesivo. Siguiente. Bueno, las causas de esta enfermedad es que son hereditarias, ¿no? De un miembro a otro miembro. Entre los signos y los síntomas de esta enfermedad, pues vamos a encontrar sangrado nasal frecuente y difícil de parar. En caso de que sea mujer, el sangrado menstrual va a ser abundante y también va a haber apariciones de hematomas. Y si es que el paciente entra en una cirugía tanto dental, puede haber un sangrado que dure más tiempo de lo normal. Siguiente, por favor. Van a haber antecedentes de sangrados. Para hacer su diagnóstico tendríamos que revisar los antecedentes familiares y también revisar si el paciente presenta moretones y pedirle que se haga un análisis de sangre. Para el tratamiento, pues varía mucho, pues va a depender del grado y el tipo de gravedad que presenta esta enfermedad. Paso. La hemofilia es un trastorno hemorrágico en la que se ven comprometidos factores de coagulación. En un 10% estas alteraciones son genéticas y afectan al gen del factor número 8 o 9. En el 90% se debe a una deficiencia de los factores de coagulación. Algunas características a mencionar es que en la hemofilia A existe el problema en el factor número 8. Es la más común de las dos y con una frecuencia de 1 en cada 5.000 nacidos, representando así el 80% de las personas con hemofilia. Es importante mencionar de que esta alteración es recesiva y ligada al cromosoma X, por lo que será más común en niños. En cambio, la hemofilia B existe un problema en el factor de coagulación número 9. Tiene una frecuencia mucho menor, una entre 25.000 niños nacidos, y representa el 20% de las hemofilias. Esta no se le considera como una alteración recesiva ligada al cromosoma X, pero generalmente también es más frecuente en niños. Ahora veamos qué pasa en la hemofilia. Ya conocemos cuáles son los objetivos importantes en la cascada de coagulación, que es, por ejemplo, la formación de la fibrina. En la hemofilia no pasa esto. Existe una interrupción en esta cascada. Pongamos por un ejemplo, en la hemofilia A se rompe el vaso sanguíneo, se da hemorragia, las plaquetas llegan y se forma una coagulación primaria. Pero como sabemos, esta coagulación no es completamente eficaz para detener la hemorragia. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que agrupar diferentes factores para poder formar la fibrina. En la hemofilia, estos factores se agrupan, empezando por el 12, luego el 11, luego el 9, pero una vez que llega el turno del factor número 8, esta es inexistente, está en pequeñas cantidades, entonces no será capaz de completarse el proceso de la formación del coágulo y la hemorragia seguirá si es que no es tratada. Lo mismo pasará en la hemofilia B, pero aquí estamos hablando de que se ve alterada el factor número 9. Algunas manifestaciones que debemos de mencionar es que la hemofilia se presenta más en las hemorragias internas, afectando sobre todo a vasos sanguíneos. Algunas de estas manifestaciones son hemorragias o hematomas. Menos graves son nasales, encías, sangrados en la orina subcutánea, y las más graves suelen presentarse a nivel de cerebro, ojo, lengua, en el cuello, en el antebrazo, en el aparato digestivo, caderas, y tal vez una de las partes mayor afectadas son las articulaciones, en la que se pueden dar hemorragias espontáneas y suelen ser más frecuentes en niños cuando empiezan a caminar, debido a que estos tienen tendencias a lesionarse, provocando así una inflamación en la membrana sinovial, un dolor agudo y hinchazón de estas. El tratamiento básicamente consiste en la restitución del factor faltante para que podamos ayudar a completar la coagulación.
Continuando con lo que son hemorragias relacionadas con alteraciones vasculares. La hemorragia por alteraciones vasculares a veces se denomina púrpura no trombocitopénica. Estas alteraciones pueden ser el resultado de paredes vasculares estructuralmente débiles o de daño de los vasos por inflamación o respuestas inmunitarias. Muy a menudo se caracterizan por equimosis de aparición fácil, surgimiento espontáneo de petequias y púrpura en la piel y membranas mucosas. El recuento plaquetario, el resultado de las otras pruebas de factores de coagulación, son normales en personas con alteraciones hemorrágicas causadas por defectos vasculares. Entre las alteraciones vasculares podemos mencionar como la telangiectasia hemorrágica, que es un trastorno hereditario de malformación vascular que se transmite como rasgo autosómico dominante. Se caracteriza por capilares y arteriolas dilatadas de pared delgada, como podemos ver ahí en las imágenes. Luego está la alteración del síndrome de Cushing, que aparece cuando el cuerpo tiene demasiada hormona, cortisol, a lo largo del tiempo. Puede ser resultado de tomar corticosteroides por vía oral o de que el cuerpo produzca demasiado cortisol. Tenemos la siguiente alteración, que puede ser carencia de vitamina C y escorbuto. La carencia de vitamina C puede incidir en una cicatrización pobre de las heridas. En el escorbuto, las paredes de los vasos sanguíneos muy pequeños, los capilares carecen de solidez y se vuelven frágiles, sangran y sufren hemorragias en diversos sitios. La siguiente alteración, podemos hablar de púrpura senil. La principal característica de la púrpura senil es la aparición de muchas manchas de color púrpura precisamente conectado a la piel que está expuesta. En general, las manchas características de la púrpura senil aparecen en las manos, brazos y suele tener formas indefinidas. Sus bordes suelen ser irregulares. Esto está ocasionado por el deterioro de síntesis de colágeno en el proceso de envejecimiento. Y continuando con todo lo demás, tenemos las conclusiones de parte de mi compañera. Bueno, muchas gracias a todos. Y pues concluyendo el tema de la exposición, vemos que es muy importante que saber y conocer los aspectos fundamentales del tema que acabamos de exponer. Y también pues que podemos hallar diferentes trastornos, ¿no? Como la hemofilia que afecta al factor diré el factor X, y pues como la trombocitopenia, los síndromes antifosfolíticos y la trombocitosis. Y la incrementación de la función plaquetaria, que eso también se debe gracias al tabaquismo, diabetes mellitus y la aterosclerosis. Y pues chicos, espero que les haya gustado lo que hemos presentado. Todo lo que hablamos siempre es para nuestro beneficio y para implementar a un futuro en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que hayan atendido y a todos los que no también. Y pues les deseo muchos éxitos en sus parciales. Muy bien, muchachos, realmente me ha gustado esta presentación. Como hemos podido ver, la hemostasia y también la interrupción de la hemorragia de un vaso sanguíneo lesionado, ¿ya? Va a requerir la actividad combinada de varios factores, como ser vasculares, plaquetarios, plasmáticos, y que va a estar contrarrestado todo esto por mecanismos reguladores que van a limitar la acumulación de plaquetas y también de fibrina en el área donde está la lesión. Ustedes saben bien, se han podido dar cuenta en los distintos temas que han tratado, es que las anomalías de la hemostasia pueden desencadenar hemorragias excesivas o, por otro lado, trombosis. ¿Ya? La hemostasia, como sabemos nosotros y habíamos dicho desde un principio, es un mecanismo de defensa que junto con la respuesta inflamatoria y de reparación ayudan a proteger la integridad del sistema vascular después de una lesión tisular.
Ustedes han visto que la lesión de un vaso sanguíneo, ya sea por traumatismo, por intervención quirúrgica o una enfermedad que también puede provocar una lesión de un vaso sanguíneo, va a desencadenar ¿qué cosa? Un proceso que denominamos, como nosotros hemos dicho anteriormente, proceso hemostático, comenzando por la adhesión de plaquetas al endotelio dañado o a las estructuras endoteliales expuestas. Simultáneamente, proteínas de la fase fluida del plasma reaccionan con el subendotelio e inician la actividad por contacto de la coagulación. Entonces, tomemos en cuenta todas estas nociones básicas para el futuro, para que vayamos a conocer la importancia de la hemostasia y la importancia de la coagulación sanguínea, ¿ya? No creo que haya un organismo humano en nuestro medio que no vaya a tener estos dos temas, ¿no? dentro de su fisiología. Entonces, yo los despido, que tengan un bonito día y hasta la próxima, pues, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.